Hola exploradores de las ciencias de la Tierra. Bienvenidos de nuevo a otra sesión de preguntas de 3D de STEAM Inspirations. Soy Jazz, la asistente del profesor Lara, y hoy nuestro objetivo es comprender cómo se forman las rocas sedimentarias y explorar los procesos naturales que moldean estas rocas durante millones de años. Para aprender más sobre el tema de hoy, haz clic en la esquina superior derecha de tu pantalla. Ahí encontrarás un video que proporciona una explicación detallada de la formación de rocas sedimentarias. Esto te ayudará a visualizar las diversas etapas involucradas en la creación de estas rocas, desde la descomposición inicial de los materiales hasta su transformación en capas de roca sólida. Asegúrate de tener tu cuaderno de Level Up listo para anotar tus respuestas y reflexiones a medida que avanzamos en la lección de hoy. Antes de comenzar con la exploración de hoy, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para no perderte ningún descubrimiento emocionante. Vamos a comenzar. La formación de rocas sedimentarias comienza con la meteorización, donde fuerzas como el viento, el agua y los cambios de temperatura descomponen grandes rocas en partículas más pequeñas. Estos pequeños fragmentos o sedimentos son luego transportados por fuerzas naturales, como ríos, viento o glaciares, en un proceso llamado erosión. A medida que estos sedimentos en movimiento pierden energía, se asientan y se acumulan en capas, lo que se conoce como deposición. Con el tiempo, a medida que se acumulan más capas, el peso y la presión de las capas superiores empujan hacia abajo los sedimentos inferiores, compactándolos firmemente. Este proceso se conoce como compactación. Finalmente, los minerales disueltos en el agua se filtran en capas compactadas, actuando como un pegamento natural que une estas partículas. Esta última etapa, conocida como cementación, completa la transformación de los sedimentos sueltos en roca sedimentaria sólida. Para recapitular, meteorización: las rocas se descomponen en pedazos más pequeños por fuerzas naturales. Erosión: el movimiento y transporte de estos fragmentos por fuerzas como ríos, viento o glaciares. Depósito: el asentamiento de sedimentos cuando las fuerzas transportadoras pierden energía formando capas. Compactación: el apretamiento y prensado de capas acumuladas de sedimentos debido al peso encima de ellas. Cementación: la unión de los sedimentos por minerales en el agua formando roca sólida. Ahora que hemos revisado el proceso de formación de rocas sedimentarias, es hora de un desafío interactivo. Tarea: imagina que eres un científico estudiando diferentes entornos para comprender cómo se forman las rocas sedimentarias. Has recogido muestras de varios lugares, cada una representando una etapa diferente en el proceso de formación de rocas sedimentarias. A continuación, se describen las muestras. Muestra A: grandes piezas de roca angulosas con bordes afilados, recién desprendidas de una montaña. La superficie muestra signos de meteorización con grietas y bordes desmoronados. Pregunta guía: ¿qué fuerzas naturales podrían hacer que estas rocas se descompongan en partículas más pequeñas? Piensa en cómo factores ambientales como los cambios de temperatura, el agua y el viento contribuyen a este proceso. Muestra B: una mezcla de arena fina, limo y pequeños guijarros que parecen suaves y redondeados. Estas partículas parecen haber sido transportadas por un río a lo largo de una gran distancia. Pregunta guía: ¿cómo fuerzas naturales como el agua o el viento transportan estas partículas de un lugar a otro? Considera cómo este movimiento podría afectar su apariencia y forma. Muestra C: capas distintas de partículas finas asentadas en el fondo de un lago, cada capa representando un tipo diferente de sedimento depositado con el tiempo. Pregunta guía: ¿qué sucede cuando los sedimentos transportados por fuerzas naturales pierden su energía? Reflexiona sobre cómo las partículas se asientan y forman capas con el tiempo. Muestra D: material compacto y denso hecho de partículas apretadas con muy poco espacio entre ellas. El material se siente sólido y no muestra signos de movimiento o desplazamiento cuando se presiona. Pregunta guía: ¿qué papel juega la presión después de que los sedimentos han sido depositados? Piensa en cómo el peso y la compresión contribuyen a esta etapa. Muestra E: una roca sólida con granos visibles que parecen estar pegados entre sí por una sustancia mineral.
La roca es dura y duradera, sin signos de separación entre sus partículas. Pregunta guía. ¿Qué podrían causar que estas capas compactadas se solidifiquen en una roca cohesiva? Considera cómo los minerales en el agua podrían actuar como un agente aglutinante. Próximo desafío. Un proceso de 3 pasos que se muestra aquí. Depósito, compactación, cementación. ¿Cuál de estos es más probable que se forme por el proceso mostrado? Opción A, glaciares. Opción B, montañas. Opción C, dunas de arena. Opción D, rocas sedimentarias. Esta es tu pregunta guía. Piensa en lo que estos 3 procesos, deposición, compactación y cementación, llevan a cabo. ¿Qué tipo de formación natural resulta de estas etapas? Considera cada opción cuidadosamente y usa las pistas de nuestra discusión para decidir. Desafío adicional. Los sedimentos son transportados por diversas fuerzas a través de la Tierra. ¿Qué tipo de transporte de sedimentos es más probable que cree las partículas más pequeñas y redondeadas? Opción A, transporte por río. Opción B, transporte por glaciares. Opción C, transporte por vientos. Opción D, transporte por corrientes oceánicas. Aquí va tu pregunta guía. Considera qué tipo de transporte implica un movimiento continuo y abrasión, causando que los sedimentos se descompongan en partículas más pequeñas y lisas con el tiempo. Piensa en qué fuerza natural sería más eficaz para crear granos diminutos y redondeados. Ahora es tu turno. Utiliza estas preguntas guía para ayudarte a analizar cada muestra y los procesos involucrados en la formación de rocas sedimentarias. Piensa profundamente en cómo cada etapa contribuye a la creación de rocas sedimentarias y registra tus respuestas. Vamos a resumir lo que hemos aprendido hoy. Hoy exploramos la formación de rocas sedimentarias a través de una serie de procesos naturales. Comenzamos aprendiendo sobre la meteorización, donde las rocas se descomponen en piezas más pequeñas por fuerzas como el viento, el agua y los cambios de temperatura. Estas piezas más pequeñas o sedimentos luego son movidas por fuerzas naturales como río, viento o glaciares en un proceso conocido como erosión. Luego discutimos la deposición, que ocurre cuando estos sedimentos se asientan y se acumulan en capas después de que las fuerzas transportadoras se desaceleran. A medida que se acumulan más capas, el peso de las capas superiores hace que los sedimentos de abajo se presionen fuertemente juntos en un proceso llamado compactación. Finalmente aprendimos sobre la cementación, donde los minerales disueltos en el agua se filtran en capas compactadas, uniendo las partículas para formar rocas sedimentarias sólidas. Aplicamos este conocimiento para identificar qué procesos crean ciertas formaciones naturales, como las rocas sedimentarias, y pensamos en qué tipo de métodos de transporte resultan en las partículas más pequeñas y redondeadas. Estos ejercicios nos ayudaron a conectar cada etapa de la formación de rocas sedimentarias y entender los roles que juegan diferentes fuerzas naturales. Ahora es el momento de poner a prueba tu conocimiento. Recuerda registrar tus respuestas en tu cuaderno Level Up. Reflexiona sobre los procesos de meteorización, erosión, deposición, compactación y cementación y cómo trabajan juntos para formar rocas sedimentarias. Considera cómo las diferentes fuerzas de la naturaleza mueven los sedimentos y cómo estos movimientos afectan su forma y tamaño final. Sigue pensando críticamente, mantén tu curiosidad y continúa explorando el mundo que te rodea. Hay mucho más por descubrir sobre nuestro planeta. Tus observaciones y preguntas son claves para entenderlo todo. Sigue adelante con el gran trabajo como explorador de las ciencias de la Tierra. Hasta la próxima.